Este video es presentado por vidIQ. Si quieres hacer crecer tu canal como nosotros aquí en Fight Zone OC, te dejo nuestro enlace recomendado en la descripción para que puedas probarlo. Ahora sí, vamos directo al contenido. ¿Qué harías si el hombre que abusó de tu hijo camina libremente ante la justicia, pero tú no? Caín Velázquez lo tuvo todo. Fue uno de los peleadores más temidos del planeta, campeón mundial y ejemplo de disciplina. Aún así terminó tras las rejas. Esta no es una historia cualquiera. Es un viaje emocional de gloria, caída, furia y una pregunta que incomoda. Una de esas historias que dividen opiniones y obligan a mirar más allá del octágono. Caín Velázquez nació el 28 de julio de 1982 en Salinas, California. Desde pequeño fue una mezcla de fuerza y disciplina. Su padre, un inmigrante mexicano que cruzó la frontera varias veces buscando un futuro mejor. Su madre, estadounidense, creyente absoluta del trabajo duro. Creció viendo a sus padres romperse el cuerpo en los campos. Ahí aprendió que nada llega gratis y que cada logro se gana con sacrificio. En la secundaria Cofa High School, en Yuma, Caín se convirtió en sinónimo de poder físico. Capitán del equipo de fútbol americano y de lucha, encontró en el wrestling su verdadero camino. Su récord fue demoledor, 110 victorias y solo 10 derrotas. Ganó 2 campeonatos estatales y dejó claro que no era solo talento natural, era disciplina, constancia y una mentalidad que no aceptaba límites. Después del instituto ingresó a Iowa Central Community College, una auténtica fábrica de campeones. En 2002 se coronó campeón nacional de la NJKA en peso pesado. Pero Caín quería más. Fue reclutado por Arizona State University, una de las universidades más competitivas del país. Ahí entrenó con futuras estrellas del UFC y se graduó en 2006 como All-American y mejor luchador de su conferencia. Con el tiempo, la lucha olímpica dejó de llenarlo. Caín comenzó a mirar al MMA. Creció admirando a Bruce Lee, el boxeo, el jiu-jitsu y el vale todo. El UFC estaba en pleno auge y los luchadores con base de wrestling dominaban. Supo que ahí estaba su futuro. Aunque sus padres dudaban, tomó la decisión. Dejó todo atrás y se mudó a San José para perseguir un nuevo sueño. En San José ingresó al legendario American Kickboxing Academy. Bajo la guía de Javier Méndez y David Camarillo, Caín empezó a transformarse. Su striking evolucionó rápidamente. Su jiu-jitsu se volvió natural. Su cardio parecía inhumano. En pocas peleas ya era una amenaza real para cualquier peso pesado. No solo ganaba, presionaba sin descanso, rompía voluntades y hacía que sus rivales se agotaran antes que él. El UFC no tardó en notarlo. En sus primeras apariciones demolió a sus oponentes. Mientras otros pesos completos se cansaban en el primer asalto, Caín apenas entraba en ritmo. Su presión constante lo convirtió en un vendaval. Peleador tras peleador cayó. No era espectáculo, era destrucción sistemática. Estaba redefiniendo lo que significaba ser un peso pesado en las artes marciales mixtas. El 23 de octubre de 2010 llegó el momento histórico. UFC 121. Caín Velázquez contra Brock Lesnar. El campeón, el monstruo físico. Muchos pensaban que Caín sería aplastado. Se equivocaron. Desde el primer segundo lo dominó, lo castigó y lo noqueó en poco más de 4 minutos. Se convirtió en el primer campeón mundial de peso pesado del UFC de ascendencia mexicana. Una hazaña eterna. Defendió el título. Perdió sorpresivamente ante Junior Dos Santos y regresó con una venganza brutal. La trilogía mostró a Caín en su punto máximo. En UFC 155 lo dominó durante 5 asaltos completos. No había dudas, era el rey del peso pesado, pero la cima es traicionera. Su cuerpo empezó a quebrarse. Rodillas, espalda, hombros, cirugías constantes que iban apagando lentamente su carrera. En UFC 188 en Ciudad de México, debía defender el título ante Fabricio Werdum. La altura fue letal. No pudo respirar. Su arma más poderosa, el cardio, desapareció. Werdum lo sometió y el cinturón cambió de manos. Después vinieron más lesiones, más regresos frustrados. En 2019 volvió para enfrentar a Francis Ngannou. La pelea duró 26 segundos. Ese fue el final de su etapa en UFC. Tras retirarse, Caín probó suerte en la lucha libre profesional. Debutó en AAA con movimientos sorprendentes para su tamaño.
La WWE lo contrató y apareció junto a Rey Mysterio, pero el micrófono nunca fue su fuerte. No sabía hacer promos. Tras la pandemia fue liberado. Parecía una etapa más de transición. Nadie imaginaba que lo peor aún estaba por venir. En febrero de 2022 llegó la tragedia. Caín se enteró de que su hijo de 4 años había sido víctima de abuso sexual y que el acusado estaba libre bajo fianza. Cegado por la furia, tomó su camioneta y persiguió al responsable. Disparó varias veces, falló el objetivo e hirió a otra persona. Fue arrestado y acusado de intento de asesinato, enfrentando décadas en prisión. Mientras Caín pasaba meses tras las rejas, el mundo reaccionó. Peleadores, celebridades y padres alzaron la voz. ¿Cómo podía estar preso un padre que defendió a su hijo mientras el abusador caminaba libre? Su defensa argumentó que actuó en un momento de locura temporal. La ley decidirá su destino, pero para muchos la pregunta ya no es legal, es moral. ¿Tú qué habrías hecho?